'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, vamos con novedades que el caso, ya no sé ni cómo llamarle, PSOE, Koldo, Santos Cerdán, Ábalos, Sánchez, Gobierno, ya no sé ni cómo llamarle. Tiene novedades. Vamos a ver, parece que hay determinadas personas, no sé si es el caso de Koldo, que empiezan a modular los mensajes, empieza a aparecer información nueva. Hay voces, por ejemplo, la de Benet Salellas, la del abogado de Santos Cerdán, que hablan de la posibilidad de que Santos Cerdán terminase pronto su periodo en prisión. Luego, sin embargo, hay declaraciones contradictorias del propio Santos Cerdán, hablando de que espera que lo corto fuera un semestre. Eso no es corto, pero bueno, tampoco sería largo, a menos que es que él estuviera decidiendo hablar, cosa sobre lo cual de momento no ha dado ninguna muestra. Hay nuevas peticiones de investigación sobre Isabel Pardo de Vera. Vamos a intentar dibujar el cuadro entero de todo lo que está pasando, porque esto, que puede ser la pieza definitiva en la caída de Pedro Sánchez, se empieza a mover. Pues sí, la verdad es que en los últimos días, Carlos, han pasado muchos acontecimientos relacionados con la trama Koldo, no solamente la investigación que lleva a cabo el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de la parte de los aforados, sino también la del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el resto de la trama Koldo, centrándose sobre todo en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, pero no solo eso, porque también, como decías, pues ha habido últimas novedades en referencia precisamente a esta parte de la Audiencia Nacional, cuando ha acordado la citación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, los cuales no solamente les va a preguntar por la compraventa de material sanitario en el caso de Isabel Pardo de Vera, sino que también obviamente están citados por el posible cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Hay que decir que pues en el último informe de la UCO, pues los agentes de la Guardia Civil señalaban el papel determinante de Javier Herrero y de Pardo de Vera, pero lo que hizo Leopoldo Puente fue ceder, digamos, esta parte de la investigación, estos dos personajes, por así decirlo, que son Pardo de Vera y Herrero, para que los investigue el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Por ello, les ha citado el próximo 21 de julio, y hay que decir que en el caso de Pardo de Vera ya está siendo investigada hasta por 5 delitos diferentes, que la verdad es que no deja de ser sorprendente, porque parecía que de primeras iba a salir indemne, y en las últimas semanas, en los últimos meses, según ha ido avanzando la investigación, la verdad es que el horizonte judicial de Isabel Pardo de Vera cada vez es más y más complicado, y teniendo en cuenta, Carlos, que en los últimos registros que hizo la UCO, tanto en la casa de Javier Herrero como de Pardo de Vera, pues se han incautado de diferente información, de diferentes contratos de mascarilla, han hallado pues un documento de compra de 5 millones de mascarilla a Pardo de Vera, y todo esto lo que ha hecho ha sido, digamos, agravar la situación de Pardo de Vera y Javier Herrero, pero en la parte de la investigación que lleva la Audiencia Nacional. Luego, es verdad que por otro lado, pues sigue la instrucción de la trama Koldo en el Tribunal Supremo con Leopoldo Puente, y digamos que en los últimos días ha habido pues dos cuestiones principales, ¿no? Obviamente el ingreso de Santos Cerdán, que conocíamos ya la semana pasada, la petición de su defensa de que salga en libertad provisional, alegando, entre otras cuestiones, pues que no hay indicios suficientes contra él. Y también, Carlos, pues las declaraciones de los últimos empresarios, los empresarios de Obras Públicas y Regadíos, Ingeniería Levantina de Construcción, Acciona, Servinavar, incluido el famoso Anchón Alonso, que estas declaraciones pues se han producido también en los últimos días en el Tribunal Supremo, y por supuesto todos ellos han negado el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de esas adjudicaciones de obra pública. Bueno, el contrato este que ha aparecido de Pardo de Vera, de compra de 5 millones, pues ya claro, con la cantidad de información que ha salido, este no estaba localizado, no estaba auditado en la famosa auditoría de Óscar Puente, ¿no había salido por ningún lado? No se tenía conocimiento de él,
También se han incautado otros documentos relacionados también con adjudicaciones en el domicilio de Pardo de Vera, y la verdad es que son documentos inéditos que se han hallado en ese registro, y por eso digo pues que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ampliado la investigación a Pardo de Vera hasta por 5 delitos diferentes, y entre ellos, por supuesto, la organización criminal o la malversación. Estamos hablando de delitos gravísimos, gravísimos, porque hay que recordar que Pardo de Vera ya declaró una vez en el Tribunal Supremo, pero como testigo, y ella pues encima en su declaración habló de 2 adjudicaciones sospechosas, de que Ábalos y Koldo le preguntaban por adjudicaciones y por si se había pagado pues a los empresarios, a las empresas por esas adjudicaciones, que ella se sentía incómoda, y digamos que de alguna forma pues estaba echando pues todo el marrón a Ábalos y a Koldo. Pero claro, esta versión inicial de Pardo de Vera se ha ido desmoronando según ha ido avanzando la investigación, y se ha podido también acreditar que ella fue determinante en la contratación de la prostituta de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, con lo cual la verdad es que tiene muchísimos frentes abiertos ahora mismo. Pardo de Vera está metida en muchos líos. Yo creo que empiezan a tener muchos flancos con toda la información todos, porque el diseño o el dibujo que ha hecho la UCO a estas alturas, pero además totalmente avalado, con mensajes, llamadas, comunicaciones entre ellos, totalmente certificadas y probadas, es la de que Isabel Pardo de Vera fue impuesta porque Pepe Blanco lo pidió. Que Pepe Blanco se lo habría pedido a quien mandaba, y según la propia UCO, quien mandaba, y además queda certificado por las conversaciones, era Santos Cerdán. Que Santos Cerdán mantenía un esquema en el cual había una parte que se iba y que lo recaudaba la gerente del PSOE y que le llamaban el impuesto, y con el impuesto recaudaban dinero de lo que Javier Herrero, director general de Carreteras, se encargaba de manosear presuntamente las obras públicas para entregarlas a empresas que pagaban esas mordidas a cambio precisamente de esa adjudicación, que Javier Herrero dependía y estaba en el departamento de Ábalos, donde también estaba Koldo. Pero claro, es que estamos hablando de Pepe Blanco, Isabel Pardo de Vera, Santos Cerdán, Ábalos, etcétera, todos implicados en un reparto de obras. Todos los que he citado son personas que tienen acceso directo a Pedro Sánchez, todos. O sea, yo creo que esto se le empieza a poner muy complicado a todo el mundo, porque no es el dibujo de hemos dado 2 obras, es el dibujo de una trama continua, con delito continuado, presunto, con una estructura totalmente estable, que por cierto sobrevivía a los cambios de gobierno. O sea, hay determinados fragmentos que a mí me han llamado, en la última explicación de la UCO, me han llamado mucho la atención, y es por ejemplo el empeño de Santos Cerdán en que figuras clave, y estoy pensando en Herrero, estuvieran, Javier Herrero, desde la moción de censura, cuando se conforma gobierno después de las elecciones de 19 en el 20, vuelve a recalcar que tiene que estar. Es la misma gente con la que tenía un trato especial Koldo. El propio Koldo pide a Santos Cerdán que cuando se marcha Ábalos porque lo quitan, sobrevivan 2 personas, y sobreviven con Óscar Puente. O sea, ¿de qué dineral estamos hablando y de qué implicación presidencial presunta estamos hablando? Bueno, es que como ha repasado Carlos, efectivamente todo apunta hacia Pedro Sánchez. Es verdad que todavía falta la última conexión, digamos, directa, porque ya indirectas tiene innumerables. Hace falta ya pues, el último empujoncito que señale de lleno pues, al propio Pedro Sánchez, o incluso pues, con esa posible imputación del Partido Socialista por financiación ilegal. Y obviamente lo que nadie se traga es que todo lo que estaba pasando en el Partido Socialista, que se estuviera financiando ilegalmente presuntamente, que todas sus manos derechas en los últimos años estén pringadas, y que él absolutamente pues no supiera absolutamente nada, no conociera nada, no tuviera ningún tipo de decisión en nada. Eso yo creo que es insostenible, ¿no? También hay que decir, Carlos, que en las últimas horas hablamos de que están imputados y van a declarar Herrero y Pardo de Vera el próximo 21 de julio, y en las últimas horas Víctor de Aldama ha dicho públicamente que la semana del 21 de julio va a ser clave. ¿Por qué resalto esto? Porque yo creo que Víctor de Aldama puede tener información sobre algo que pudieran declarar o Pardo de Vera o Javier Herrero en esas declaraciones, y que pudiera ser, pues no sé si una bomba, pero en fin, no sabemos, no hay nada más en esa semana el 21 de julio más importante que esa declaración de Pardo de Vera y Javier Herrero, con lo cual en el momento en que Aldama dice eso, que ya sabemos que no da puntada sin hilo,
pues yo no descartaría pues que alguna de esas declaraciones alguno de ellos pudiera cantar la traviata, teniendo en cuenta también que Javier Herrero, por ejemplo, durante el registro de la UCO, todo el mundo, salió publicado obviamente que había sido muy colaborador con la UCO, Javier Herrero, eso por un lado, que había sido extremadamente colaborador con los agentes, y luego por otro lado, pues Pardo de Vera, ¿no? Porque al final Pardo de Vera se creía a lo mejor que iba a salir indemne de esta situación y resulta que ya tiene encima de la mesa pues la responsabilidad por compraventa en materia sanitario pues a empresas de la trama Coldo, por adjudicaciones desde Adif de obra pública a empresas de la trama Coldo y encima también como responsable por haber enchufado a la prostituta José Luis Ábalos en una empresa pública, con lo cual ha cambiado también de abogada Isabel Pardo de Vera en las últimas fechas y yo creo que ahora mismo pues esas declaraciones del próximo día 21 de julio pueden ser claves y no sabemos si, como dice Aldama, puede apuntar a un vuelco en la investigación de la trama Coldo. Pues espérate tú, claro, porque si Isabel Pardo de Vera ya está cogida en 3 ramas, para poder ofrecer información le queda una cuarta, y esa cuarta se llama financiación ilegal del Partido Socialista. O sea que veremos por qué puerta de la habitación intenta salir. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que decíamos que en agosto eso se tranquilizaba, será en agosto, porque en julio no se tranquiliza absolutamente nada. Desde luego, yo creo que la recta final de julio pues va a estar calentita. Sí. Esto que sepamos es lo que va a suceder en la Audiencia Nacional que tenemos previsto en esas 2 semanas, ¿no? Esas declaraciones, pero obviamente yo creo que tampoco se puede descartar que con todo el tiempo que queda de este mes el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente pues no acuerde nuevas diligencias en función de lo que han dicho los propios empresarios, ¿no? Que han declarado de estas empresas señaladas y salpicadas en el marco de la trama Coldo, con lo cual tampoco se puede descartar que en esa rama del Supremo de la trama Coldo pues haya novedades, con lo cual yo creo que el final de julio pues va a ser complicado, igualmente de complicado para el Partido Socialista y por supuesto para el propio Pedro Sánchez. Venga, pues vamos a dejarlo ahí, seguiremos informando de todo lo que ocurra porque efectivamente yo creo que todavía vienen curvas en julio. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel. Un abrazo, Carlos. What would you say? Yeah, I'ma do shit my way.